La historia que estás a punto de escuchar, estoy seguro que te perturbará. Comenzó luego de una venganza que, a palabras del protagonista de esta historia, terminó por crear una adicción por el sabor de la carne humana, una pasión por esa sensación de dominio y control que se obtiene luego de arrebatarle la vida a otro. Es lo que motivó a este hombre llamado Joseph Roy Matheny, un sujeto con obesidad mórbida, con una mirada penetrante y facciones gruesas, con una sonrisa intimidante y una altura de 1,85 metros, pesaba más de 150 kilos. Algo perturbador dicho por este hombre en una de sus declaraciones fue: la próxima vez que vayas por la carretera y te encuentres con un puesto de hamburguesas que nunca hayas visto, piensa bien en esta historia, ya que nunca sabes a quién puedes estarte comiendo. Esta historia criminal tiene como protagonista a Joseph Roy Matheny. Nació el 2 de marzo de 1955 en Baltimore, Estados Unidos, en una familia de 6 hijos donde la mayoría del tiempo eran descuidados por sus padres, debido a que su padre sufría problemas de alcoholismo y se gastaba el dinero en la bebida, por lo que su madre tenía que trabajar mucho para poder mantenerlos. Cuando Joseph tenía 6 años, su padre murió en un accidente automovilístico y los hijos pasaron al cuidado de su madre, quien asumió las riendas de la familia, descuidándolos todavía más, ya que para poder solventar toda la carga monetaria tenía que trabajar hasta turnos dobles para poder obtener un mayor ingreso. Debido a esto, Joseph se refugió en la comida y comenzó a comer sin control, lo que le provocó un serio problema de obesidad, que se fue compensando conforme fue creciendo. A los 18 años, Roy se unió al ejército estadounidense en el año de 1973 y sirvió en Alemania. Durante su servicio, Joseph se volvió adicto a las drogas, cambiando notablemente su comportamiento, siendo esto el inicio de muchos problemas que estarían por venir. Su madre empezó a notar el deterioro de su hijo, el cual se alejaba de la familia cada vez más. Lastimosamente, su adicción lo llevó poco a poco a seguir el mismo camino de su padre, y comenzó a frecuentar bares y cantinas. Roy empezó a relacionarse con personas de la calle. Es ahí donde conoce a una mujer, la cual hasta el día de hoy se desconoce su nombre. Fue esta mujer la que le daría su primer hijo. Inmediatamente Joseph, luego de enterarse de que iba a ser padre, consiguió un empleo en una empresa. Todo marchaba bien, ya que era considerado como una persona inteligente, bien hablada y muy educado, pero pocos sabían que Roy tenía un problema de adicción. Todo comenzó una noche de julio de 1994. Joseph se encontraba en el trabajo, ya que era operador de un montacargas en la empresa Palex, la cual se dedicaba a la venta y fabricación de tarimas. Esa noche trabajó hasta tarde, cumpliendo horas extras. Al terminar su jornada se dirigió a su casa como habitualmente lo hacía. Al llegar a su casa y abrir la puerta, encendió la luz y se percató de que la casa estaba vacía. No se encontraba ni su hijo de 6 años ni su esposa. Ella se había llevado todo y lo había abandonado. Al ver el silencio en su hogar se enfureció, no tanto por la pérdida de su esposa, que era adicta a las drogas y con la que frecuentemente se peleaba, sino porque él amaba a su hijo. De hecho, él catalogaba a su esposa como una basura que consumía sustancias de todo tipo. Luego de unos días, Roy empezaría a buscarlos por todos lados, sin tener éxito. No fue hasta que, pasado unos 6 meses, que unas personas le dijeron que habían visto a su esposa al otro lado de la ciudad con un sujeto que la obligaba a darle servicios íntimos a cambio de drogas, sin importarles que el niño estuviera presente. Al pasar de los días, su ex esposa y su pareja fueron arrestados por consumo y portación de sustancias ilícitas y se llevaron al menor por negligencia y abuso infantil. Joseph no pudo hacer nada para que le regresaran a su hijo, por lo que se llenó de odio hacia su esposa y su pareja. Sintió en un momento que debían pagar por lo que habían hecho, arrebatarle a su hijo. Así que comenzó con la búsqueda de ambos, pues se enteró que los habían dejado libres. El único castigo que recibieron fue que les quitaran al menor. Joseph descubrió que estaban viviendo debajo de un puente con personas drogadictas y sin hogar, por lo que tomó la decisión de ir a buscarlos, pero para su mala fortuna no logró encontrarlos. Sin embargo, encontró a 2 personas indigentes que estaban acostadas en un colchón viejo y sucio, por lo que al verlas recordó el motivo de por qué le habían quitado a su hijo y estalló en ira contra ellos, privándoles de la vida con un hacha. Luego del hecho los escondió en los matorrales y siguió la búsqueda en puentes cercanos. Es entonces donde observa que cerca de donde había cometido los asesinatos se encontraban 2 mujeres bajo el puente.
decide dirigirse hacia ellas y trató de sacarles información sobre el paradero de su mujer. Él interrogó a una de ellas para sacarle información, pero debido a la sobredosis de las sustancias, esta no razonaba y actuaba como si no supiera nada. Al no obtener lo que quería, la empezó a golpear, para después abusar de ella y finalmente acabar con su vida. Una vez había terminado con ella, la arrastró hacia los arbustos y ahí la dejó. Después fue por la siguiente chica e hizo lo mismo, pero esta aseguró no saber de quién le estaba hablando, pero igualmente Roy la asesinó. Cuando estaba a punto de arrojar el cuerpo de la segunda chica entre los arbustos, observó a un anciano pescando junto al río que lo estaba mirando, así que tomó un tubo que estaba entre la basura y corrió hacia él. Cuando aquel anciano quiso reaccionar, recibió una serie de golpes que terminaron con su vida. Una vez Roy entró en razón y se dio cuenta de lo que había hecho, arrastró los cuerpos de las víctimas a un lado del río Pataxco, en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland. Trató de ocultar los cuerpos con piedras, después se lavó en el río y trató de limpiar el lugar lo más que pudo, para no dejar ningún indicio. Esa noche Joseph había cometido 5 asesinatos en aproximadamente 7 horas. Una noche de 1994 atrajo a Kathy Ann Magaziner, una chica de 39 años de edad con antecedentes penales. Estuvieron consumiendo sustancias ilícitas y luego de que ésta se negara a tener intimidad con él, la tomó por el cuello y la empezó a estrangular hasta asesinarla. Luego del hecho, cavó una tumba poco profunda en un pequeño bosque detrás de la fábrica donde se encontraban. El cuerpo pasó desapercibido y permaneció ahí 6 meses, hasta que Roy decidió volver a desenterrar el cuerpo y le arrancó la cabeza para luego tirarla a la basura. El cuerpo permaneció ahí algunos años. 2 de agosto de 1995. Fueron descubiertos los cuerpos de los vagabundos que eran identificados como Randall Brewer y Randy Baker. Semanas después, Joseph fue acusado de ambos asesinatos, ya que esa noche algunas personas vieron a un sujeto con sobrepeso que rondaba por los puentes, por lo cual al investigar dieron con el paradero del probable sospechoso. A Joseph se le negó la libertad bajo fianza y tuvo que permanecer 18 meses en la cárcel de la ciudad de Baltimore, esperando para ir a juicio. No obstante, no había ningún indicio que lo inculpara. Luego de que el juicio durara una semana, fue liberado por falta de pruebas, ya que se pudo establecer que el autor del hecho había sido otro sujeto, que también era vagabundo. Al ser liberado, acudió a su antiguo trabajo para solicitarle a su jefe le devolviera su empleo en la empresa de palets de madera. Su jefe accedió, ya que lo consideraba buen trabajador. Pero no solo eso, también concedió la petición de Joseph de quedarse en un pequeño remolque que tenía dentro de la propiedad, con la promesa de que vigilaría el lugar, ya que al haber salido de prisión no tenía dónde quedarse, así que le dio las llaves de todo el lugar, confiando en su buena voluntad. Pero lo que no sabía era que Joseph tenía en mente otros planes, ya que la compañía se encontraba en una calle sin salida, aislada de la carretera. Era un lugar perfecto para cometer sus fantasías criminales. En noviembre de 1996 atrajo a Kimberly Lynn Spacer, a quien apuñaló hasta terminar con la vida de ella, luego de que ella se resistiera a tener intimidad con él. Su cuerpo lo enterró dentro de la fábrica. Es en este punto de la historia donde Roy menciona que cortó la carne de su víctima y la puso en algunos toppers para luego colocarla en el refrigerador. Durante esa semana, Joseph puso un pequeño puesto de hamburguesas en donde aseguró mezclar la carne de cerdo y de ternera con la carne humana, y que nadie pudo notar la diferencia del sabor. Incluso mencionó que muchas personas le decían que las hamburguesas eran las mejores que habían probado. Todo iba bien hasta que se quedó sin carne. El 8 de noviembre de 1996 llegó a su nueva víctima de nombre Rita Kemper. Mencionó que compartieron drogas durante un buen rato al interior del remolque, hasta que intentó quitarle la ropa. Ella se negó a tener intimidad con él, y ante la desesperación, Rita empezó a gritar, pero no había nadie que le pudiera ayudar. Así que en un descuido logró salir corriendo del remolque. Roy fue tras ella y logró atraparla y arrastrarla de regreso al remolque. Joseph le dijo que iba a asesinarla, así que como pudo, Rita logró escaparse nuevamente. Corrió hasta una valla de alambres la cual tenía púas en la parte superior, pero eso no fue impedimento para ella. Logró escapar y corrió hacia la carretera. Un sujeto en una camioneta se detuvo al verla, ofreció llevarla a la estación de servicio más cercana, donde llamaron a la policía. Mientras tanto, Joseph recogió su ropa, ya que sabía que pronto irían por él. Pero al salir del remolque, uno de los oficiales ya estaba ahí. Este le dijo que se tirara al suelo. Joseph fue detenido y comenzaron a interrogarlo. Como era de esperar, negó todas las acusaciones por las que se le habían detenido.
Una de las acusaciones que la chica mencionó fue que él le dijo que iba a terminar como las otras chicas que estaban enterradas en el bosque. Inmediatamente negó tales palabras, agregando que todo lo que hizo fue con el consentimiento de ella. Fue así como lo dejaron libre. Al ver que quizás la policía podría acudir al lugar para verificar que todo estuviera bien, Joseph le pidió a un amigo que lo ayudara a desenterrar el cuerpo de Kimberly, el cual aún se encontraba dentro de la fábrica. Es entonces que el 15 de diciembre de 1996 su amigo lo denuncia ante las autoridades, argumentando que Joseph le pidió que lo ayudara a trasladar el cuerpo de una mujer que había enterrado a un lado del remolque. Al dirigirse al lugar, la policía lo volvió a arrestar, e incluso arrestaron al dueño del negocio por supuesta complicidad. Le pidieron a Joseph les dijera dónde había enterrado a Kimberly. Él les dio la ubicación exacta. Al cavar, se encontraron con el cuerpo de una mujer, por lo que ese mismo día, una vez que comenzaron los interrogatorios, confesó otros crímenes, entre los que se encontraban la anterior víctima, Kathy Ann Magaziner, por lo que condujo a la policía al lugar donde la había enterrado. Encontraron la tumba poco profunda donde había enterrado sus restos. Gran parte del cráneo le hacía falta, pero se pudo identificar a la víctima a través de sus registros dentales, que evidentemente correspondían a Kathy. Días después, Joseph afirmó ser un asesino en serie y que había cometido 13 asesinatos. Según él, arrojaba los cuerpos al río Pataxco y nunca los habían encontrado. Incluso afirmó que gran parte de sus víctimas las había cortado en partes y las había guardado para después comerlas. Posteriormente se le ocurrió la idea de poner un puesto de comida para vender carne humana, combinada con la carne de los animales. En un principio las declaraciones fueron impactantes, pero conforme pasaron los días se empezó a cuestionar la veracidad de sus palabras, ya que todos los días era interrogado en una pequeña habitación. Los investigadores querían esclarecer y dar una resolución a muchos casos sin resolver, tratando de averiguar lo que había hecho este sujeto. Joseph era sacado de la cárcel a diario y lo llevaban de un lugar a otro para que les dijera a los investigadores dónde había arrojado los cuerpos. Así pasó un mes y nunca pudieron hallar a ninguna víctima de las que Roy presumía haber asesinado. En este punto, los detectives no sabían si Joseph les estaba diciendo la verdad o solo estaba delirando, ya que se notaba una inestabilidad muy grande en lo que decía. Se escuchaba muy fantasioso para ser verdad. El principal problema de investigar a Joseph fue que también era un mentiroso y tenía la habilidad de crear historias mientras contaba todo. En 1997 fue juzgado por el caso de Rita Kemper, la última víctima que logró escapar de Joseph. Fue condenado a 50 años de prisión por intentar secuestrar y abusar de ella. En 1998 se declaró culpable de asesinar a Kathy Ann Magaziner, pero el 14 de julio del año 2000 fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Nadie comprendía si Joseph mentía por gusto o si su mente estaba tan desequilibrada que confesaba crímenes pasados. Nunca se encontraron pruebas de los crímenes que supuestamente cometió. Tampoco se comprobó si en realidad abrió su puesto de comida para vender la carne de sus víctimas. Los únicos asesinatos que se le pudieron comprobar fueron 2. Era notable su desequilibrio mental, lo que lo llevaba a crear falsas confesiones. Por último mencionó que la palabra "lo siento" nunca saldría de su boca, porque sería una mentira. Estoy más dispuesto a dar mi vida por lo que he hecho, para que Dios me juzgue y me pueda mandar al infierno por la eternidad. Simplemente lo disfruté. Un sábado 5 de agosto de 2017, Joseph fue encontrado muerto en su celda en circunstancias misteriosas, alrededor de las 3 de la tarde en la Institución Correccional Occidental de Cumberland, Maryland, a la edad de 62 años. Este caso es un claro ejemplo de que no todo lo que los asesinos confiesan es cierto, ya que muchos tienden a adjudicarse crímenes que no cometieron con el único fin de ser importantes y reconocidos. Si el video te pareció interesante, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. No olvides dejar tu comentario y si tienes alguna sugerencia para un nuevo video, déjamelo saber ahí abajo en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy, yo me despido y que tengas buenas noches.